El aire en el apartamento de Alex y Sara no era el mismo. Una semana antes, un eco distante de las noticias de televisión sobre los bombardeos en Irán era solo eso, un eco lejano, una sombra en la periferia de sus vidas urbanas en el corazón de un edificio de apartamentos que antes se sentía como un santuario. Ahora, el eco parecía haberse materializado, un velo imperceptible de incomodidad que se cernía sobre todo. Las luces fluorescentes del pasillo en el 10º piso parpadeaban con más frecuencia de lo habitual, lanzando destellos intermitentes que distorsionaban la puerta de su unidad, la 10B, en una caricatura momentánea de sí misma. El silencio del edificio, antes un signo de la vida tranquila y adulta de sus residentes, se había vuelto denso, casi opresivo, como si contuviera una respiración colectiva. Alex estaba sentado en el sofá, el control remoto de la televisión descansando inerte en su mano. La pantalla mostraba imágenes granuladas de edificios destrozados, el presentador de noticias hablando con una solemnidad forzada. El volumen estaba bajo, apenas un murmullo que se sumaba a la quietud antinatural. Sara entró en la sala desde la cocina, frotándose las sienes con los dedos. Llevaba una camiseta holgada y unos pantalones de pijama, su cabello castaño recogido descuidadamente en una coleta. El tenue aroma a café recién hecho que solía llenar el apartamento se había desvanecido, reemplazado por algo más tenue y metálico. ¿Todavía con eso, Alex? Solo estoy intentando entender. Parece que nadie está hablando realmente de lo que está pasando, ¿verdad? Alex giró su cabeza para mirarla, sus ojos cansados y ligeramente inyectados en sangre. Había estado durmiendo mal últimamente, sus sueños eran fragmentados y extrañamente vívidos, llenos de formas que no podía recordar al despertar, solo una sensación persistente de frío y de humedad. Están hablando, pero es lo mismo de siempre. Política. Intereses. Siempre es lo mismo. Estoy agotada de esto. No, Sara. No es lo mismo. Hay algo en la forma en que lo dicen. En los detalles que omiten. Es como si el mundo entero estuviera intentando respirar despacio para no asustar a algo. Sara se dejó caer en el sofá junto a él, un suspiro escapó de sus labios. La luz de la tarde que se filtraba por la ventana mostraba partículas de polvo danzando en el aire, visibles de una forma que antes no recordaba. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto más pesado, más tangible. Me duele la cabeza otra vez. Y esta vez no es por el trabajo. Es como si el sonido de mi propia sangre bombeando dentro de mis oídos fuera demasiado fuerte. A mí también me pasa. Y tengo esta sensación extraña en la garganta. Como si tuviera que toser, pero no hay nada. Solo una irritación. Alex apagó la televisión, y el silencio los envolvió de nuevo, esta vez con una cualidad casi física. Era un silencio que no consolaba, sino que acechaba. La ausencia de los habituales ruidos de la ciudad, el zumbido del tráfico, las sirenas distantes, las voces de los vecinos, era más perturbadora que su presencia. ¿Has notado que el edificio está demasiado silencioso? Niños que no gritan, nadie discute, ni siquiera la música del apartamento de abajo. Sí. Pensé que era solo yo. Lo atribuye al cansancio, a que estoy más sensible. Pero incluso el conserje, el señor Ramírez, no lo he visto en días. Y siempre está por aquí. Se levantó y se acercó a la ventana, que daba a un patio interior. Abajo, el pequeño jardín comunitario, generalmente vibrante con la vida de las plantas cuidadas por los residentes más mayores, parecía lánguido. Las hojas de las hortensias se habían rizado de una manera extraña, y el césped, que antes era de un verde exuberante, mostraba parches descoloridos de un tono grisáceo. Mira las plantas de abajo. Parece que se están marchitando desde el interior. Sara se unió a él, apoyando su barbilla en su hombro. Sus ojos escanearon el patio. Notó un pequeño charco de agua estancada cerca de la base de un viejo roble, el agua burbujeando apenas perceptiblemente, como si algo la estuviera agitando desde abajo. Un tenue olor, mezcla de tierra húmeda y metal oxidado, se elevaba hasta el 10º piso, a pesar de que la ventana estaba cerrada. ¿Y ese olor? No es la basura. Es diferente. Como a algo podrido, pero metálico.
Lo he estado oliendo intermitentemente desde hace 2 días. A veces es fuerte, otras veces desaparece. Me hace sentir náuseas. La luz del sol comenzó a desvanecerse, tiñendo el cielo de un naranja enfermizo. Las sombras se alargaban y distorsionaban los edificios circundantes, dándoles una apariencia fantasmal. Alex se sintió invadido por una profunda sensación de irrealidad, como si el mundo se estuviera desplazando sutilmente sobre sus ejes, dejando una pátina de extrañeza en cada objeto familiar. Quizás deberíamos bajar. Ver si el señor Ramírez está en la portería. Preguntarle si todo está bien. Sí. Pero no ahora. Esperemos un poco. Siento que no quiero salir. Es una sensación extraña. Como si estuviéramos más seguros aquí, dentro. Sara asintió, aunque el miedo en sus ojos contradecía su intento de racionalidad. La idea de estar más seguros aquí, en ese apartamento cada vez más inquietante, era una contradicción en sí misma. Se movió hacia el balcón, abriendo la puerta corredera con un chirrido que resonó en el silencio. El aire exterior era sorprendentemente pesado, cargado con esa esencia metálica. El aire es tan denso. Y hace frío, a pesar de que no debería hacer tanto frío para esta época del año. Sus ojos se posaron en la pared exterior del edificio vecino. En la superficie lisa del hormigón, notó una serie de manchas oscuras, como salpicaduras de pintura vieja, pero con una textura ligeramente irregular que le hizo fruncir el ceño. Eran demasiado simétricas para ser grafiti, y demasiado orgánicas para ser simples manchas de humedad. Alex, mira esto. En el edificio de al lado. Alex se acercó al balcón, su mirada siguiendo la dirección de los dedos temblorosos de Sara. Las manchas no eran nuevas, pero esta era la primera vez que las notaban de verdad. Habían estado allí, en el fondo, una parte más del paisaje urbano, pero ahora, bajo la luz moribunda, parecían cobrar una nueva y siniestra relevancia. Eran como huellas dactilares grotescas impresas en la piel de hormigón. ¿Qué demonios es eso? Parece moho, pero no es moho. Es como si algo hubiera crecido ahí y luego se hubiera secado, dejando una marca. Dentro del apartamento, un sonido leve y agudo comenzó a resonar. Era casi inaudible al principio, como un mosquito zumbando muy lejos, pero gradualmente se hizo más presente. Un tono sostenido y pulsante que parecía vibrar directamente en sus huesos. No venía de una fuente identificable, parecía estar en todas partes y en ninguna al mismo tiempo, como si el propio edificio estuviera gimiendo. ¿Escuchas eso? Es como un chillido agudo, pero tan bajo que casi no lo escucho. Sí. Lo escucho. Es un zumbido. Lleva aquí un tiempo, pero ahora es más fuerte. Me está dando escalofríos. Cerraron la puerta del balcón, pero el sonido persistió, filtrándose a través de las paredes, a través del suelo, a través del techo. Sara se llevó las manos a los oídos, su expresión de incomodidad tornándose en dolor. Era un sonido que no se podía bloquear, porque no viajaba por el aire, sino que resonaba a través de la materia sólida. No puedo hacer que pare. Está en mi cabeza. Alex intentó abrazarla, pero se sentía impotente. Él también sentía el zumbido, una vibración que parecía desenfocar su visión periférica y hacer que sus músculos se tensaran involuntariamente. La temperatura en el apartamento bajó varios grados de repente, el frío no era el de un aire acondicionado, sino un frío seco y penetrante que les hizo tiritar. Mantente tranquila. Respiramos. Es solo algo. Lo averiguaremos. Las luces del apartamento parpadearon una vez más, pero esta vez, no se estabilizaron. Permanecieron en un estado de parpadeo constante y errático, como si la energía estuviera luchando por mantener su flujo. En la oscuridad intermitente, las sombras se movían de forma antinatural, alargándose y contrayéndose con cada titileo. Las luces. Alex, las luces. El televisor, que estaba apagado, emitió un chasquido eléctrico, y luego la pantalla se encendió brevemente con una imagen estática de ruido blanco. Un torbellino de puntos negros y blancos que chisporroteaban ruidosamente por un instante antes de volver a la oscuridad. El zumbido se intensificó, un volumen insoportable ahora,
haciendo que los vasos de la mesa vibraran y produjeran un sonido tembloroso y débil. Esto no es normal. Hay que salir de aquí. Se dirigieron hacia la puerta, sus movimientos eran torpes y desorientados por el incesante zumbido. Al llegar al umbral, el frío se hizo aún más pronunciado, emanando directamente de la puerta de madera. Alex extendió la mano para girar la manilla, y su piel se erizó al contacto. Estaba fría, húmeda, y al retirarla, notó un leve rastro de un líquido viscoso y transparente en sus dedos. ¿Qué es esto? Levantó la mano a la luz parpadeante. El líquido no tenía olor ni color, pero le dio una sensación pegajosa, y una punzada de picazón recorrió su piel. Miró a Sarah, y en la luz estroboscópica, el terror en su rostro era palpable. La pared. Mira la pared, Alex. En la pared junto a la puerta, una pequeña mancha oscura, del tamaño de una moneda, había aparecido. No estaba allí hace un minuto. Pulsaba débilmente, como un corazón diminuto y enfermo, expandiéndose y contrayéndose en perfecta sintonía con el zumbido que los asediaba. De la mancha, una serie de finísimas venas oscuras comenzaban a ramificarse hacia afuera, como raíces diminutas buscando asidero. Esto no es un apagón. Esto no es un problema eléctrico. La mancha pulsaba más rápido ahora, y el zumbido se convirtió en una especie de murmullo gutural, apenas perceptible por debajo del tono agudo. Era un sonido profundo, como si algo vasto y pesado estuviera despertando, o respirando, justo al otro lado de su delgada puerta. La mancha en la pared comenzó a crecer más rápidamente. Las ramificaciones se extendían con una velocidad alarmante, tiñendo el yeso de un color negro azabache. Tenemos que no podemos salir. La voz de Sarah se quebró. Se dio cuenta de que el frío que sentían no venía solo del exterior, sino también de dentro, de las paredes, del suelo. Era una frialdad que parecía emanar de la propia materia del edificio, de su esqueleto. El suelo bajo sus pies comenzó a vibrar con una intensidad que casi los desequilibraba. Quédate detrás de mí. Alex retrocedió un paso, su mano instintivamente buscando algo, cualquier cosa, para defenderse. Pero no había nada. Solo el incesante zumbido, las luces parpadeantes y el crecimiento implacable de la mancha. De repente, de una de las ramificaciones más delgadas que se extendían desde la mancha oscura, una forma pequeña y segmentada, de un color gris pálido y con múltiples patas diminutas, se arrastró lentamente hacia afuera, como si fuera la punta de una exploradora antes del cuerpo principal. Se movió con una curiosidad horrible, tentativamente, deteniéndose y retrocediendo ligeramente, antes de avanzar de nuevo. No. Oh, no. La cosa era minúscula, apenas visible, pero su sola presencia era una atrocidad, una violación de la lógica. No se parecía a ningún insecto que hubieran visto antes, y su movimiento, que era a la vez deliberado y espasmódico, les heló la sangre. El zumbido se transformó en un silbido sutil, como el de miles de voces diminutas susurrando a la vez, justo por debajo del umbral de la audición consciente, pero penetrando directamente en sus mentes. ¿Qué es eso? La pequeña forma segmentada se detuvo, y dos puntos negros brillantes, que servían como ojos, se giraron para mirarlos, deteniéndose en Alex. Era una mirada que no correspondía a su tamaño, una mirada antigua y consciente, llena de una malicia inimaginable. La mancha oscura en la pared, de la que había emergido, ahora burbujeaba suavemente, como un caldo espeso hirviendo a fuego lento. Detrás de esa primera forma, otras comenzaron a emerger de la oscuridad de la mancha, más grandes, más gruesas, cada una con la misma estructura segmentada y las innumerables patas, moviéndose con una cadencia hipnótica. Eran solo las puntas, las vanguardias, de algo mucho, mucho más grande que se agitaba dentro de la pared, esperando su momento para surgir por completo y tomar lo que los bombardeos habían despertado. El silencio del edificio ya no era un silencio de paz, sino el silencio de la expectación. La pequeña forma segmentada se detuvo, y dos puntos negros brillantes, que servían como ojos, se giraron para mirarlos, deteniéndose en Alex. Era una mirada que no correspondía a su tamaño, una mirada antigua y consciente, llena de una malicia inimaginable. La mancha oscura en la pared, de la que había emergido, ahora burbujeaba suavemente, como un caldo espeso hirviendo a fuego lento.
Detrás de esa primera forma, otras comenzaron a emerger de la oscuridad de la mancha, más grandes, más gruesas. Cada una con la misma estructura segmentada y las innumerables patas, moviéndose con una cadencia hipnótica. Eran solo las puntas, las vanguardias, de algo mucho, mucho más grande que se agitaba dentro de la pared, esperando su momento para surgir por completo y tomar lo que los bombardeos habían despertado. El silencio del edificio ya no era un silencio de paz, sino el silencio de la expectación. Debemos salir de aquí. Ahora. ¿Salir a dónde, Alex? ¿A dónde vamos a ir? Parece que está en todas partes. El zumbido que había sido un murmullo distante ahora pulsaba en sus sienes. Un eco vibrante que no solo resonaba en el aire sino que parecía penetrar directamente sus huesos, imbuyéndoles un pavor ancestral. Las luces del pasillo, que antes solo parpadeaban de forma ocasional, ahora se apagaron por completo por un segundo antes de encenderse de nuevo, más tenues, con un tono verdoso enfermizo. El aire se enfrió drásticamente, como si una nevera gigante se hubiera abierto, liberando un aliento gélido y cargado de un olor metálico y dulce, como sangre oxidada mezclada con algo orgánico y desconocido. No lo sé, Clara, pero no podemos quedarnos. Mira eso. La mancha oscura en la pared, que hasta hacía poco era solo una anomalía, ahora se expandía a un ritmo alarmante, sus bordes irregulares extendiéndose como tentáculos amorfos sobre la pintura beige. Las criaturas que habían emergido, cada vez más numerosas, se agruparon en el suelo, formando una masa palpitante de cuerpos segmentados y patas diminutas. La primera de ellas, la exploradora, levantó su diminuta cabeza con una intención siniestra y emitió un chillido agudo y penetrante que parecía rasgar el tejido de la realidad. Mis oídos. Me duele la cabeza. Clara se llevó las manos a la cabeza, tambaleándose. El sonido no era solo auditivo, era una vibración que parecía desenroscar cada nervio de su cerebro, induciendo una náusea instantánea y un terror visceral. Alex la sujetó, sus propios ojos fijos en la horda que se agitaba, ahora con movimientos más coordinados, como si estuvieran recibiendo una orden. Tenemos que correr, Clara. Ahora. Ignorando el impulso de mirar atrás, Alex tiró de Clara hacia las escaleras de emergencia, el único camino restante, ya que los ascensores habían dejado de funcionar por completo. Mientras bajaban los escalones de metal, el zumbido se intensificó, y pudieron escuchar un eco distante, un arrastre sutil y repetitivo, que venía de los pisos superiores. El edificio, antes silencioso, ahora estaba lleno de una cacofonía sutil, el murmullo del zumbido, el goteo constante de un líquido espeso que no podían identificar, y, lo más perturbador, el suave chirrido y crujido que parecía provenir de las entrañas de las paredes, como si el propio hormigón estuviera resquebrajándose bajo una presión inmensa. ¿Qué está pasando con el edificio? ¿Lo sentiste? Sí. Parece que está respirando. O peor, devorándose a sí mismo. Llegaron al siguiente piso, el quinto, y el ambiente se sentía aún más denso, más opresivo. Las luces en ese pasillo no solo parpadeaban, sino que algunas se habían reventado, dejando manchas oscuras y cables expuestos. De una de las puertas de los apartamentos, la número 503, se filtraba un gemido débil y gutural, seguido de un silencio abrupto. Espera. ¿Escuchaste eso? Sí. Viene de ahí. ¿Hay alguien? A pesar del pánico, una punzada de preocupación por otros residentes los detuvo. La puerta 503 estaba entreabierta, una fina línea de oscuridad asomando por la rendija. Alex, con cautela, se acercó, el corazón latiéndole como un tambor de guerra en su pecho. El olor metálico era más fuerte aquí, casi insoportable. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Clara se cubrió la boca con una mano, sus ojos dilatados por el miedo. Un sonido de arrastre húmedo y viscoso llegó desde el interior del apartamento. No era el arrastre de las pequeñas criaturas, sino algo más pesado, más lento. Alex, no. No entres. Pero la curiosidad, o quizá la desesperación de encontrar a alguien más, ya había impulsado a Alex a empujar suavemente la puerta. Lo que vio lo hizo retroceder de golpe, tropezando con sus propios pies.
El apartamento estaba en penumbra, iluminado solo por la escasa luz que entraba por la ventana y el resplandor verdoso de las pocas luces que aún funcionaban en el pasillo. La decoración, antes acogedora, ahora parecía haber sido arrancada, distorsionada. Las paredes estaban cubiertas con ramificaciones de la misma mancha oscura que habían visto en su piso, pero aquí era más extensa, más viva, con venas pulsantes que serpenteaban bajo la superficie de la pintura. En el centro de la sala, tendido en el suelo, yacía el cuerpo del señor Petrov, el anciano solitario del 503. Pero no era el señor Petrov que conocían. Su piel estaba pálida y tensa, casi translúcida, y su cuerpo parecía haber sido vaciado, encogiéndose sobre sí mismo. Pequeños orificios, como perforaciones precisas, salpicaban su piel. Y de estos orificios, y de sus ojos, nariz y boca, emergían las mismas criaturas segmentadas y diminutas, moviéndose con una urgencia febril, como si acabaran de nacer de su anfitrión. Una de las criaturas, más grande que las demás, emergió completamente de lo que había sido el ojo derecho del señor Petrov. Medía casi 10 centímetros, y sus múltiples patas se movían con una velocidad frenética sobre la cuenca vacía. De su boca, que era solo una ranura horizontal, colgaba un filamento delgado y brillante, una especie de tentáculo o probóscide. ¡Dios mío! Clara soltó un grito ahogado, su rostro contorsionado por el horror. El señor Petrov era la primera víctima, una confirmación espantosa de lo que significaban esas criaturas. Ya no era un simple evento, una mancha, sino una infección, una invasión. Se lo han comido por dentro. La criatura del ojo del señor Petrov se giró hacia ellos, sus puntos negros inexpresivos, pero su intención era clara. El zumbido en sus cabezas se convirtió en un coro gutural, y desde las ramificaciones de la mancha en las paredes, más criaturas comenzaron a desprenderse, esta vez más grandes, algunas del tamaño de una rata pequeña, sus cuerpos blindados y sus patas rascando el suelo con un sonido escalofriante. Las luces del apartamento 503 se apagaron de golpe, sumergiéndolos en una oscuridad casi total, rota solo por el débil brillo verdoso del pasillo y el resplandor bioluminiscente que ahora emitían las venas pulsantes de la mancha oscura en las paredes. El olor se hizo más intenso, casi insoportable, y la sensación de asfixia se apoderó de ellos. Corramos, Alex. Por favor. La desesperación en la voz de Clara era palpable. No había duda de que el apartamento 503 era una trampa mortal, y el silencio de ultratumba que reinaba en su interior solo amplificaba el horror de la escena. Alex tomó la decisión en una fracción de segundo. A las escaleras. Abajo. Cerraron la puerta del 503 con un golpe seco, como si quisieran sellar el horror dentro, aunque sabían que era inútil. Las criaturas ya estaban fuera, y no tardarían en encontrar un camino. Bajaron las escaleras con una velocidad frenética, tropezando en la oscuridad parcial, sus corazones latiendo al unísono con el terror que los perseguía. El zumbido se había convertido en un rugido sordo en sus oídos, una presión constante detrás de sus ojos. La atmósfera del edificio cambiaba a cada piso que descendían. Las paredes no solo estaban manchadas, parecían estar respirando, dilatándose y contrayéndose con una lentitud nauseabunda. Pequeñas grietas aparecieron en el yeso, y de ellas, un fluido oscuro y viscoso comenzó a gotear, no agua, sino algo orgánico y denso. Las grietas. Mira las grietas, Alex. Clara señaló una de las grietas que cruzaba el muro del hueco de la escalera. De su interior, una punta segmentada y pálida asomó, moviéndose tentativamente, buscando. Era una de las criaturas, pero diferente, más pequeña, como una larva, emergiendo directamente del corazón de la estructura del edificio. Están por todas partes. Están dentro de las paredes. La comprensión golpeó a Alex con la fuerza de un rayo. No era solo una invasión superficial, el edificio mismo estaba siendo consumido, transformado. No era solo un escondite o una prisión, era un organismo, un nido. Llegaron a la planta baja, pero la situación no era mejor. Las puertas de entrada principal estaban cerradas herméticamente, y el metal de los marcos parecía haberse oxidado de forma antinatural, corroído como si hubiera sido atacado por un ácido. Las ventanas del vestíbulo, gruesas y normalmente resistentes,
Estaban cubiertas por una fina capa de la misma mancha oscura, impidiendo ver el exterior. No podemos salir. Están bloqueadas. Intentaron forzar las puertas, empujar, tirar, pero era inútil. El metal era frío al tacto, pegajoso. Las cerraduras, corroídas, ya no funcionaban. Estaban atrapados. El zumbido se elevó a un crescendo, y de la oscuridad que se acumulaba en los rincones del vestíbulo, Alex pudo distinguir el brillo verdoso de múltiples ojos diminutos. Un arrastre siseante, ahora claramente audible, se acercaba desde los pasillos laterales, de donde daban los buzones y las oficinas de administración. Tenemos que encontrar otro camino. Un sótano, quizá, o la azotea. Su voz era un hilo de esperanza desesperada. Miró a su alrededor, buscando cualquier salida, cualquier fisura en la prisión que se había vuelto su hogar. Las criaturas se estaban acercando, sus formas cada vez más definidas en la penumbra. De repente, el suelo bajo sus pies tembló violentamente. No era un simple temblor, sino un retumbar profundo que venía de debajo, como si algo gigantesco se estuviera moviendo en los cimientos del edificio. Las luces restantes se apagaron por completo, sumergiéndolos en una oscuridad opaca y absoluta. Alex. El eco de su nombre resonó en la negrura. Solo podían sentir la presencia de las criaturas acercándose, el aire cargado de su olor, y el siseo gutural que ahora parecía rodearlos por completo. El suelo volvió a temblar, esta vez con una ferocidad aún mayor, y un crujido ominoso se escuchó en la estructura del edificio. Era el sonido de la piedra, del metal, del hormigón cediendo. Clara. ¿Dónde estás? Extendió la mano en la oscuridad, desesperado por encontrarla, pero solo encontró aire. El zumbido era tan intenso que pensó que su cabeza iba a explotar. Podía sentir el roce de algo áspero y segmentado contra su pierna, el toque helado de lo desconocido. Un grito desgarrador, el de Clara, rompió el silencio que había seguido al temblor. Un grito que se ahogó abruptamente, como si algo la hubiera silenciado a la fuerza. Luego, un sonido de arrastre pesado se alejó rápidamente en la oscuridad, seguido por el tintineo metálico de algo que caía al suelo, un sonido que resonaba en el vestíbulo vacío. Clara. No. El pánico era absoluto, una ola fría que lo consumía. Intentó moverse, buscarla, pero la oscuridad era impenetrable, y los sonidos de las criaturas se volvieron más atrevidos, más cercanos. Sentía sus diminutas patas correteando por el suelo a su alrededor, la vibración del zumbido en cada parte de su cuerpo. Un escalofrío horrible le recorrió la espalda. Ya no era solo una amenaza externa, ni siquiera un edificio infectado. Era una presencia, un depredador invisible en la oscuridad total. Clara había desaparecido. No había visto nada, solo escuchado su grito y el arrastre que la alejaba. Permaneció inmóvil, el terror paralizándolo. Cada fibra de su ser gritaba que corriera, que luchara, pero sus músculos no respondían. El olor era abrumador, el zumbido ensordecedor. Y de nuevo, el roce, esta vez en su mano, más firme, más consciente. Un punto de luz verdosa apareció en la oscuridad, apenas visible, pero moviéndose. Era pequeño, brillante, y estaba suspendido en el aire, justo delante de sus ojos. No era una luciérnaga, era un ojo. El ojo de una de las criaturas, pero mucho más grande, mucho más complejo, orbitando dentro de una masa informe y oscura que se alzaba ante él. La criatura no se parecía a las pequeñas formas segmentadas. Era algo que se había fusionado con la oscuridad, una silueta gigante y amorfa que se había manifestado en el vestíbulo. Y de su cuerpo, docenas de los parásitos menores se desprendían, cayendo al suelo con un suave golpe, correteando y fusionándose con la oscuridad del suelo. El ojo verdoso se acercó, lo examinó. Alex pudo sentir el calor emanando de él, un calor seco y desagradable. El zumbido se concentró en ese punto, como si fuera la fuente de toda la cacofonía. La criatura se había revelado, no como una de las pequeñas, sino como su progenitor, o tal vez una entidad más avanzada, un nexo de la plaga. ¿Qué eres? El ojo parpadeó, y Alex sintió una punzada de dolor agudo en su mente, como si una aguja invisible lo hubiera atravesado.
No era una pregunta que la criatura pudiera o quisiera responder. Era una intrusión. Una invasión. No solo del cuerpo, sino de la mente, del alma. Las pequeñas criaturas en el suelo comenzaron a ascender por sus piernas, sus patas diminutas rascando su ropa, sus cuerpos fríos. El hedor se volvió aún más insoportable. Sintió que algo se arrastraba por su cuello, una sensación de miles de patas explorando su piel. La silueta amorfa se inclinó sobre él, y el ojo verdoso se acercó aún más. Ahora tan cerca que Alex pudo ver intrincados patrones bioluminiscentes pulsando en su superficie. No había boca, no había nariz, solo ese ojo, y una vaga sensación de un inmenso vacío detrás de él. Una vorágine de existencia no humana. El zumbido se transformó en un único tono sostenido, grave y profundo, que vibraba en sus entrañas. Alex sintió su conciencia desvanecerse, su cuerpo volverse pesado, las fuerzas abandonándolo. Podía sentir el peso de las criaturas sobre él, el frío de sus cuerpos, la penetración de sus filamentos. La oscuridad lo engulló por completo, no solo la ausencia de luz, sino una oscuridad que lo absorbía, lo despojaba de su identidad, de su humanidad. El último pensamiento coherente que tuvo fue de Clara, su grito, y la abrumadora certeza de que lo que los bombardeos habían despertado no eran solo criaturas, sino una inteligencia antigua, voraz, y completamente ajena a la vida tal como la conocían. Estaban siendo asimilados. El fin de su mundo no llegaría con una explosión, sino con un susurro, un zumbido, y una lenta y metódica transformación. El grito ahogado de Alex resonó en el silencio mórbido del apartamento. Una punzada que perforó la barrera de pánico que Clara había intentado levantar. El sonido no era de dolor, sino de una extinción. De algo irrecuperable. Su corazón martilleó contra sus costillas, una desesperación helada recorriendo cada fibra de su ser. Había estado agazapada, paralizada, en la sombra de la cocina, después de haber escuchado el zumbido crecer y el terrible lamento de su compañero. La promesa de seguridad, la fútil esperanza de que aquello se limitaría a la sala, se desvaneció. El aire se volvió denso, pesado con el hedor acre que ya conocía, pero ahora era abrumador, casi palpable. Una humedad viscosa se adhería a su piel, y el zumbido, aquel tono monocorde que vibraba en las profundidades de la tierra, se había intensificado, ahora vibrando en sus propios huesos. No podía quedarse ahí. No podía dejar a Alex solo. Se obligó a mover los músculos entumecidos, a dar un paso, luego otro, hacia la penumbra de la sala de estar. Cada movimiento era una batalla contra el miedo y la repugnancia. La visión que se desplegó ante ella era la más aterradora que jamás había imaginado. Alex estaba derrumbado en el suelo, su cuerpo retorcido en una pose antinatural. No eran solo las pequeñas criaturas pululando sobre él, un tapiz vivo y ondulante de apéndices y exoesqueletos. Era la forma principal, la que había descrito Alex, pero mucho más grande, más dominante de lo que él había podido articular. Una masa amorfa, gelatinosa, que pulsaba con una luz verdosa, suspendida a centímetros de la cabeza de Alex. De esa masa, un solo ojo, de un color esmeralda sobrenatural, irradiaba una conciencia fría, ajena, y profundamente malévola. La criatura no tenía forma definida, era una constelación de tejidos orgánicos que se contraían y expandían. Filamentos bioluminiscentes, como raíces etéreas, se extendían desde su cuerpo principal hacia Alex, penetrando su piel expuesta, sus ojos, sus labios entreabiertos. El cuerpo de Alex se convulsionaba ligeramente, un último estertor de vida, o de resistencia, o de dolor insoportable. Los filamentos se hundían en él, absorbiéndolo, transformándolo. El narrador no lograba articular palabras, solo un gemido silencioso se atoró en su garganta. Alex. Su voz era un susurro roto, casi inaudible ante el potente zumbido. Pero la criatura pareció percibirla. El ojo verdoso pivotó lentamente, dejando la mirada de Alex para fijarse en Clara. El zumbido se elevó en intensidad, haciéndole doler los dientes, vibrando en sus tímpanos. La masa gelatinosa se expandió ligeramente, como si inhalara el aire, o quizás su miedo. Pequeñas criaturas abandonaron el cuerpo de Alex y comenzaron a arrastrarse por el suelo hacia ella, sus movimientos coordinados, implacables. Clara retrocedió un paso, el corazón desbocado. No era miedo a morir lo que la impulsaba, era el terror de ser asimilada, de perderse,
de convertirse en una parte de aquello. La imagen de Alex, su rostro contorsionado, sus ojos vacíos, le taladraba la mente. Un impulso primario, animal, la invadió. No podía permitirlo. No podía dejar que lo terminaran de despojar de su humanidad. Sus ojos buscaron desesperadamente algo, cualquier cosa. Su mirada recayó en una lámpara de pie de metal, pesada, en un rincón de la sala. Sin pensarlo dos veces, la tomó, el frío del metal dándole un breve ancla a la realidad. Levantó la lámpara, sintiendo el peso, el desequilibrio, pero también una furia que quemaba a través de su miedo. Aléjate de él. Con un grito que encontró una fuerza inesperada, Clara arremetió hacia la criatura principal. Las pequeñas entidades que se arrastraban hacia ella se dispersaron con el impacto de sus botas, pero no se detuvieron, simplemente rodearon sus pies y comenzaron a subir por sus piernas. Ignorando la sensación de las patas frías y los filamentos que ya intentaban aferrarse a su ropa, blandió la lámpara con toda su fuerza, apuntando al gran ojo pulsante. El metal golpeó la superficie gelatinosa de la criatura con un sonido húmedo y repugnante. No hubo un grito, no hubo un gemido, sino una perturbación psíquica masiva. Clara sintió una descarga de puro horror y dolor en su mente, como si 1000 voces disonantes gritaran a la vez dentro de su cráneo. Cayó de rodillas, soltando la lámpara, sus manos aferrándose a su cabeza mientras la embestida mental la doblaba. Era un dolor que iba más allá de lo físico, una violación de su propia esencia. El zumbido se convirtió en un bramido, el ojo esmeralda se contrajo, y la masa amorfa vibró con más intensidad. Los filamentos que unían a Alex con la criatura se tensaron, y Clara vio con horror cómo el cuerpo de Alex se arqueaba, como si fuera succionado, encogiéndose ligeramente. No era solo asimilación, era absorción. Las pequeñas criaturas sobre ella se aferraron con más fuerza, y ella sintió las punzadas heladas de sus propios filamentos comenzando a penetrar su piel a través de la ropa. Con una voluntad férrea que apenas le quedaba, Clara alzó la vista, los ojos empañados por el dolor y la desesperación. Vio el rostro de Alex, casi irreconocible ahora. Sus ojos, antes llenos de vida y terror, estaban vidriosos, un velo translúcido cubriéndolos. Un brillo verdoso débil parecía emanar de ellos. No había vida. No había Alex. Solo una cáscara, una puerta abierta, y la certeza de que su conciencia se había disuelto en la vorágine de la entidad. Alex, lo siento. Una punzada de agonía le atravesó el corazón. No había nada que hacer por él. Él ya no estaba. La criatura, la madre o nexo de esta plaga, había triunfado. Y ahora, se volvía completamente hacia ella. El ojo verdoso se acercó, la masa pulsante envolviendo su visión. El hedor a moho y a algo indefiniblemente alienígena llenó sus pulmones. El zumbido se hizo la única realidad, ensordecedor, abrumador. Sintió la invasión, no solo de su cuerpo por las pequeñas criaturas, sino de su mente por la entidad mayor. Imágenes fragmentadas, incomprensibles y aterradoras, inundaron su conciencia. Vio estrellas lejanas, nebulosas formándose y muriendo, la inmensidad del vacío y una hambre cósmica que lo devoraba todo. No era solo un parásito, era una forma de vida antigua que consumía y replicaba. Un cáncer estelar que había viajado por el espacio, esperando la oportunidad, el catalizador. Los bombardeos de Irán no habían creado el mal, solo habían abierto la puerta. Un último atisbo de conciencia, un destello de su propia identidad, luchó contra la marea invasora. No quería ser una de ellos. No quería ser parte de esta colmena silenciosa y voraz. No quería que su esencia se disolviera en esa mente colectiva. Reunió la última gota de fuerza, no para luchar físicamente contra la criatura, sino para resistir la invasión mental. Era una batalla inútil, lo sabía, pero era la única que le quedaba. Cayó de espaldas, las pequeñas criaturas cubriendo cada centímetro de su piel, sus garras aferrándose, sus filamentos hundiéndose. El gran ojo verdoso la miraba fijamente, sin parpadear, la observaba consumirse, ser reescrita. El zumbido se convirtió en un coro de miles de voces silenciosas, susurrando en un lenguaje que no podía comprender, pero que entendía en lo más profundo de su ser. La promesa de la unidad, la promesa del fin del sufrimiento individual, la promesa de la asimilación completa.
La luz verdosa de la criatura se hizo más intensa, bañando la sala en un resplandor macabro. El cuerpo de Alex, ahora un mero caparazón, se había fusionado visiblemente con la base de la entidad principal, una extensión de su masa. Los filamentos ahora brotaban de él, buscando nuevas presas, nuevas conexiones. Los ojos de Clara, aún abiertos y fijos en el techo, comenzaron a reflejar ese mismo brillo verdoso. Un brillo que ya no era de terror, sino de una calma perturbadora. El apartamento, antes un refugio, ahora era un nido. Un punto de anclaje para algo que no pertenecía a este mundo. Las paredes vibraban con el zumbido constante. Un latido alienígena que se extendía más allá de los cimientos del edificio, a través de la ciudad, al resto del mundo. Clara ya no se movía. Su respiración se había ralentizado hasta detenerse, o tal vez se había transformado en algo que su cuerpo humano no estaba diseñado para hacer. La puerta del apartamento, que había sido una barrera contra el caos exterior, permanecía entreabierta, una invitación silenciosa. El pasillo estaba oscuro, pero la luz verdosa comenzó a filtrarse por la rendija, proyectando sombras danzantes sobre el suelo polvoriento. No hubo un grito final, no hubo una explosión para marcar el fin. Solo el zumbido. Un zumbido constante, creciente, que prometía una nueva era. Una era de asimilación silenciosa, metódica. La luz verde se extendía, buscaba. El edificio de apartamentos, ahora, era solo el principio. Los bombardeos habían despertado algo. Y ese algo, ahora, estaba muy despierto. Y hambriento. Los filamentos, finos como hilos de seda, pero fuertes como el acero, ya empezaban a brotar de las grietas de las paredes, buscando el exterior, buscando más. Buscando el mundo entero.